Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Microsoft Project. En esta clase vamos a ver una técnica para poder crear las curvas e histogramas de un proyecto que no tenga ni costos ni horas de trabajo. Fíjense, en este caso vamos a utilizar un ejercicio que se llama proyecto sin trabajo ni costo. Y recuerden que este archivo lo pueden descargar desde la página del curso. Aquí tenemos un pequeño ejemplo con el plan general de construcción de un edificio que tiene 91 días de duración. Aquí tenemos la fecha de comienzo para un lunes 6 de diciembre y estimado terminar un miércoles 13 de abril. Pero observen que en los elementos que se han cargado no se dispone ni de trabajo, fíjense que trabajo es cero y tampoco disponemos de costo. Y lo único que tenemos hasta ahora para presentar es el plan de trabajo basado en las duraciones de esas fases generales. Necesitamos presentar la propuesta y los reportes que incluyan los histogramas estimados y también la curva S, ¿ok? Entonces acá tenemos nuestra carta de Gantt, pero nos falta estimar otros elementos adicionales, como les comentaba, para poder cumplir con los entregables de ese proyecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, vamos a usar una técnica que sería la siguiente y es sumamente sencilla. Vamos a marcar, por ejemplo, nuestra estructura de desglose de trabajo, el nombre, la tarea y la duración, que es lo que me interesa. Y basado en la variable que yo manejo, que es duración, y los pesos que tengan las duraciones de la fase, vamos entonces a estimar un factor que permita crear un trabajo, o por lo menos no un trabajo, sino una unidad de no labor que permita poder graficarla. Así que la voy a copiar estos valores y nos vamos a ir a una hoja de cálculo. Y en esta hoja de cálculo vamos a pegar entonces la información que dispongo hasta ahora en Project. Acá tengo entonces parte del LDT, que sería la duración, y también tengo los niveles del EDT. Esta duración, como la vamos a utilizar en una fórmula, vamos a quitarle ese sufijo de días. Voy a marcar la columna y nos vamos entonces en Excel a buscar y seleccionar, reemplazar, y voy a reemplazar donde diga días y días, lo voy a reemplazar todo. Pero fíjense que aún me queda unas partes donde dice día en singular, así que voy a quitar la S de acá y le digo que reemplace. Ok, esas partes, fíjense que ahora tenemos toda la información numérica. En este proyecto, fíjense que las fases principales aparecen en azul claro y las subfases aparecen en verde. De hecho, voy a hacer un zoom acá para que veamos mejor la estructura. Siendo los 91 días el 100%, vamos a darle un peso a las fases, basado ya sea en el juicio de experto, en la experiencia de proyectos anteriores. Se le va a dar un estimado del peso de la fase con respecto al proyecto. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que, fíjense, ¿cuántas fases son? O subfases, una, dos, tres, cuatro, cinco, que a la vez consta de tres fases internas, seis, son seis fases. ¿Ok? Entonces, esas seis fases se le va a dar un peso porcentual. Por ejemplo, vamos a suponer que la fase de diseño corresponde a un 10% del peso de todo el proyecto. Y de hecho, vamos a colocarle aquí que esto es 10%, cambiando la columna formato de porcentaje. La estimación del presupuesto también es un 10%, ya serían 20. La financiación, un 10%, ya serían 30. La contratación del equipo también entonces a un 10% y aquí tenemos un 40% del proyecto. Luego viene la fase de la construcción y la fase de decoración. La fase de construcción tiene un peso mucho mayor de un 40% con respecto al total del proyecto. Y la fase de decoración solamente tiene un 20%. ¿Ok? Entonces fíjense que acá tenemos 20, 40, 60, 80 y 100. Aquí están distribuidas los pesos del proyecto con respecto al total general, o sea, la construcción del edificio. ¿Ok? Ahora, fíjense, solamente vamos a desglosar las subfases, por ejemplo, en este caso de la fase de la construcción, que tiene tres niveles, ¿okay? Que también tienen un peso correspondiente a la fase principal. También podemos llegar a ese nivel de detalle y decir, bueno, la construcción del techo con respecto a la fase de la construcción tiene también un peso. Si este es el 40% del proyecto,
podemos decirle que esto también puede tener un peso, ¿ok? Con respecto a este 40%. ¿Ok? Pero vamos a dejarlo, por ejemplo, hasta el nivel de la fase. ¿Ok? Aquí tenemos a tener la fase, simplemente aquí tendríamos que desglosar entonces este 40% en la subfase. ¿Ok? Pero vamos a partir de que los pesos los vamos a calcular en base a la fase. Entonces, lo que vamos a hacer, acá tenemos entonces eh, el porcentaje de la fase y ahora vamos entonces, y esto vamos a llamarlo, vamos a llamar a esta columna, vamos a llamarla peso 1. Okay, este va a ser el peso 1, que va a ser el peso de la fase. Y ahora vamos a determinar cuánto es el peso de las actividades con respecto a la duración de la fase y con respecto al peso de la actividad. O sea, pues eso nos va a dar un factor. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Fíjense, vamos a multiplicar, por ejemplo, contratar al arquitecto son 2 días. La fase tiene 17 días, entonces sería 2 entre 17. Luego eso lo vamos a multiplicar por el peso de la fase, que es el 10%, y eso mismo vamos a hacer con el resto de las actividades que tenemos en este nivel. ¿Okay? Entonces vamos a multiplicar el peso de la fase. Y es cuestión que vamos a hacer en este momento. Pero vamos a hacerlo por parte. Primero vamos a calcular cuánto corresponde cada una de estas duraciones con respecto a la duración de la fase, dividiendo estos dos valores. Ok, vamos a hacerlo en una columna aparte. Entonces, y la suma de todo ese factor que vamos a obtener, que es el peso 2, debería dar igual a 1. Entonces, vamos a colocar otra columna, que esta columna se va a llamar peso 2. Ok, peso 2, que es el peso de las actividades. Entonces dejamos un momento el elemento del porcentaje y vamos entonces ahora a dividir. Vamos a hacer aquí una fórmula donde dividimos la duración, esto va a ser igual a la duración de la actividad entre la duración de la fase de diseño, por ejemplo. Este sería el valor. Y si quiero copiar la fórmula, recuerden que aquí la celda B3 va a quedar fija, así que la selecciono y presiono F4 para dejarla como una fórmula absoluta. Bajo la fórmula hacia esta celda y la suma de estos valores, fíjense que va a dar el 100% de la fase. Si observamos en la parte inferior, fíjense que me dio 1, ¿ok? Eso es lo que yo quiero inicialmente. Entonces distribuir el peso de cada una de las actividades con respecto a la fase. Y esto mismo lo vamos a hacer con el resto de los niveles. Acá sería entonces, para este nivel sería entonces igual a la actividad entre la duración de la fase, que es esta de acá. Vamos a modificar un momento aquí la fórmula, B11 va a quedar fijo, y luego arrastra la fórmula hacia la parte inferior. Ok, acá tenemos entonces, fíjense que esto también va a sumar 1, y vamos a hacerlo también con estas dos actividades. Esto va a ser igual a la actividad entre la duración. ¿Ok? Y esta fórmula igualmente voy a dejar la parte absoluta de la fórmula, que es el total, y la voy a arrastrar hacia abajo, y acá tenemos entonces, disculpen, no hacia hasta abajo, sino simplemente hasta la línea siguiente, en este caso que es donde aplica la fórmula, que sería hasta acá. ¿Ok? Seguimos y ahora vamos entonces con esta celda, va a ser igual a esta duración entre 5, este B19 lo voy a dejar fijo y voy a arrastrar la celda hasta acá, y tenemos también 1. Ahora vamos a hacerlo con este nivel, que va a ser igual a esta duración entre la celda de la duración de la fase. Doble clic, sombreo B24, presión F4 y para bloquear la referencia, y arrastro la fórmula hasta acá. ¿Ok? No voy a sacar, no lo voy a hacer a este nivel, así que esto no tiene peso, ni esto, ni esta parte de acá. Se supone entonces que todos estos valores también tienen que sumar 1. ¿Ok? Como vemos que también esto ocurrió. Y porque lo estamos haciendo solamente a nivel de la fase. Ahora vamos entonces con la fase de decoración. Igual a esta duración entre la duración total, esta parte va a quedar fija de la fórmula y arrastramos hasta acá.
Ok, entonces acá tenemos entonces el peso 2. De hecho, voy a copiar este formato a estas dos celdas. Ok, y aquí tenemos entonces el peso 2, que es el peso de cada actividad con respecto a el peso de cada actividad con respecto al total de la duración de la actividad. Entonces, la tasa porcentual con respecto a la duración, si lo colocamos en formato porcentaje, esto nos va también en formato porcentual. Ya lo tenemos, fíjense, por ejemplo, esta suma de estos porcentajes igualmente va al 100%. ¿Ok? Y ahora, como la fase también tiene un peso, entonces yo quiero saber entonces el peso de estas actividades con respecto a el peso de la fase con respecto al proyecto. Vamos a hacer otra fórmula, pero vamos a hacerlo abreviado, porque la idea es que de una vez obtengamos entonces, por ejemplo, las unidades de no labor. Y vamos a colocarla acá. Voy a copiar este formato para la nueva columna y aquí vamos a colocar entonces las unidades de no labor que nosotros utilizamos calcular. Ok, vamos a hacerlo en base a 1.000.000. O sea, vamos a distribuir un millón de unidades de no labor, ok, en las actividades. Entonces, ¿cómo sería eso? Fíjense, aquí este valor, que sería 1.000.000, lo podemos colocar en forma absoluta en la fórmula o podemos darle un nombre a esta celda. A esta celda que tiene 1.000.000, le voy a dar el nombre, por ejemplo, de no labor. No labor. ¿Ok? Me coloqué en la celda donde coloqué el millón y en la barra de fórmula cambié el nombre de la referencia por no labor. ¿Ok? Ahora esto me hace más fácil el trabajo. Ok, entonces las unidades serían igual, para saber las unidades, por ejemplo, correspondiente a el peso de estas actividades, el peso de estas actividades, fíjense que en porcentaje serían estos valores, con respecto a la fase que corresponde al 10%, tomando en cuenta que conocemos los pesos de las actividades de esa fase y queremos saber cuántas unidades entonces corresponderían a ese millón. Vamos entonces a calcular las unidades de nueva labor, que sería igual a esas unidades, que es el millón, que es no labor, ¿verdad? Multiplicado por el 12% y a su vez multiplicado por el peso de la fase, que sería este valor de acá. ¿Ok? Esto lo vamos a colocar no en formato porcentaje, sino en formato de número general. Y este sería colocando, este sería entonces el valor si redondeamos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, serían 11.765 unidades de no labor, ¿ok? Que corresponden a contratar el personal, ¿ok? Que sería el 12%, que sería multiplicar el total de unidades no labor a distribuir, multiplicándola por el peso de la actividad y multiplicándola a su vez por el peso de la fase. Se supone que cuando terminemos todas las unidades, esto tiene que dar un millón. Entonces, acá, la parte de la fórmula que yo espero que cambie o que no cambie, precisamente es la celda de, si vamos por la columna C, sería la celda C3. Esta parte de la fórmula no debería cambiar. ¿Ok? Así que la voy a dejar fija. Y ahora voy a distribuir estos valores a lo largo de la columna. Y lo mismo vamos a hacer entonces con los otros niveles. Fíjense, se supone que el peso de la fase es un 10%. Si sumamos estos valores, fíjense que me da 100.000. Y 100.000, si vemos acá, esto da, la suma da 100.000. Y 100.000 es el 10% del millón de unidades a distribuir. Esa es la lógica de lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense cómo distribuimos entre las actividades esos 100.000 que corresponde al 10% de la fase de diseño. Y vamos a hacer lo mismo ahora con este nivel. Comenzamos igual, la tasa que tiene el valor a distribuir, que sería no labor, multiplicado por la tasa de el peso de la actividad por el peso de la fase. ¿Ok? En esta fórmula que va a quedar fijo, recuerden que sería el peso de la fase, que sería C11. ¿Ok? Lo bloqueo y ahora arrastro la fórmula hacia abajo. ¿Ok? La suma de esto, fíjense que sería, vamos a ver acá, esto sería igualmente 100.000, que es el 10% del total. Y continuamos entonces, y ahora vamos con esta. Esto va a ser igual entonces, va a ser igual a
el valor que tenemos a distribuir multiplicado por el peso de la tarea y el peso de la fase. Enter. Esta fórmula, recuerden entonces que aquí C16 quedaría fijo, ¿ok? Y vamos a correr la fórmula hacia abajo y aquí tenemos entonces los próximos 100.000 que son el 10% del proyecto. Y lo mismo vamos a hacer con estos niveles. Y para adelantar un poco, yo voy a completar esto y en un momento ya se los muestro ya completado. Ok, fíjense, ya adelanté y ya coloqué toda la fórmula y si observen las unidades de no labor, si yo las selecciono todas, la suma tiene que dar 1.000.000. Acá lo tenemos, 1.000.000. Ok, o sea que sí lo hicimos correctamente. Ahora, ¿por qué coloqué el valor de total a distribuir en una celda fija? Porque si este es un valor solamente de ejemplo, si me dicen que lo único que conocen, por ejemplo, en este caso, es la duración, me dice, pero haz un estimado que de trabajo vamos a tener por lo menos 90.000 horas. 90.000 y observé entonces que él distribuiría esas horas en base al peso de la duración. Ok, entonces por eso es que coloqué la celda 90.000, el valor que puede ser cambiado y que automáticamente me actualice la fórmula. Se me dice, mira, el trabajo estimado son de 50.000 horas. Entonces, en base a 50.000 horas, vamos a sacar los histogramas y las curvas. ¿Ok? Porque fíjense que por medio de esta fórmula ya le asignamos una carga de unidades a las actividades basadas en el peso de la fase y en el peso de la duración de la actividad con respecto a la duración de la fase. Entonces acá tenemos las unidades de no labor, ¿okay? Que vamos a cargar, o sea, las unidades de trabajo que vamos a cargar para poder crear nuestras curvas e histogramas y presentar esta primera versión del proyecto sin necesidad de esperar tener todo el trabajo detallado para cada actividad. Y esto se presenta muy comúnmente que nos mandan a controlar un proyecto donde solamente manejamos la duración y fecha, pero no tenemos ningún otro elemento para poder generar las gráficas. Entonces vamos a partir de que vamos a controlar 100.000 horas. Entonces sería 100.000, ¿ok? Y acá tenemos entonces la distribución de las actividades. Este archivo vamos a guardarlo. De hecho, que ustedes quieran tener la fórmula, vamos a guardarlo. Vamos a decirle archivo, guardar como, y vamos a colocarlo y se va a llamar, vamos a llamarlo entonces en Project aquí para que ustedes puedan descargarlo. Voy a llamarlo entonces cálculo de unidades de no labor. ¿Ok? Esta fue la primera que hicimos. Ahora en la próxima clase lo que vamos a hacer es llevar estas unidades, las vamos a llevar a Project y podemos generar entonces nuestras gráficas de acuerdo a la solicitud que no están en este caso o la requerimiento que tenemos en este momento para este trabajo en particular. Bueno amigos, espero que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente clase.